Mario. Bueno, tenemos acá al doctor Enrique Ponce, candidato a diputado provincial en primer término en el partido, en la alianza que constituyeron Frente Primero San Luis. Enrique, buen día, gracias por haber venido. Buen día, Enrique. Buen día, gracias por la invitación. Nino, te cedo la primera pregunta, si quieres. Sí, como no, con mucho gusto. Enrique Ponce es peronista. Digamos que simpatizo con las ideas del justicialismo, porque creo que no soy un fanático de la ideología. Creo que un poco está perimido, ¿no?, a lo largo de cómo avanza la sociedad. Más que nada, una cuestión de formación o de, digamos, en los contextos en los que te manejaste, pero no soy de esos fanáticos o que puedo decir, milito una ideología desde una afiliación partidaria. Me parece que me puedo definir más como simpatizante que como, digamos, peronista, por catalogarme. Pero antes, por ejemplo, Juventud, eras peronista. Bueno, ahí está un poco, mira. O sea, fue cambiando, fue mutando. Yo creo que me volqué a la política y te digo, recién fuera del aire les estaba diciendo que no tengo el apoyo que hubiera querido, pero tengo sí el acompañamiento afectivo y de amor de mi familia y hice otra vez en política. Creo que me incliné a la política también un poco por cuestiones familiares. Tenés dos abuelos políticos, claro. Uno socialista, macaño, claro. Sí. Un inmigrante que vino a los 14 años porque había una hambruna en Italia en la Primera Guerra Mundial, con una hermanita de 4 años en barco, como tantos inmigrantes que vinieron acá, y después hizo toda una trayectoria y fue concejal ad honorem en Mar del Plata. Y mi abuelo Juan Cruz Ponce, que mi hijo mayor lleva el nombre de mi abuelo, que fue un peronista de la época de Perón, claro, uno de los fundadores del peronismo de San Luis. Sí, Mario, vos sos historiador en eso. Has escrito libros. Y me acuerdo que te inculcan eso. Entonces, no se compraba una heladera porque decía que quedaba mal. Y renunció a su jubilación de ministro. Se jubiló como docente. Dicen que era durísimo como peronista. Durísimo. Sí. Era peronista durísimo. Bueno, a mi viejo lo traumó, ¿te ves? Sí. No, esta pregunta te la hice. Pero tu viejo siguió la línea de él inmediatamente. ¿Sabes qué pasa? Bueno, y yo la de él. O sea, por eso, viste, viene mucho de familia, me parece, ¿no? Claro, pero fíjate que eran dos hermanas y dos hermanos, y el mayor era el Toto, que era mi viejo. Entonces él le depositaba en el mandato familiar al mayor, que era el responsable de todo. Le decían a Carlos Ponce. Sí, todo. Todo. Y las hermanas subyugadas, ¿no? Eso un poco son formaciones, ¿viste? Y mi tío, pobre, un deceso trágico, farmacéutico, terminó quitándose la vida después que se quedó solo, ya grande, en el dique Cruz de Piedra. Ricardo Ponce era. Pero él dedicó su vida a atender a mis abuelos, ¿sabes? Pero por eso un poco mi hermana, no tengo ningún empacho en decirlo porque montonera. Ana María Ponce. Ana María Ponce. Bueno, quizás fue eso lo que me llevó, y en la universidad de muy joven me metí en el movimiento universitario peronista, lo conformamos, hice política y después de casualidad salí intendente. Esa es la verdad. En el 2011 me colé. ¿Sabés que una de las anécdotas del peronismo? Debajo de la pollera de Cristina, ¿viste? Pero así gané. Mira, hay una nota, yo me acuerdo de algunas notas, no me las olvido nunca, y he hecho algunos miles, ¿no?, de notas, a tres entrevistas por día, llevo algunos miles de entrevistados. Bueno, una de las notas que me acuerdo es cuando Enrique Ponce gana las primarias. Sí. En ese mismo lema, iba en las pasos. Sí. Estaba Raúl Labora también, sí, en ese concejal nuestro. Claro. Sí. Y lo entrevisto el otro día. No se esperaba que ganara Ponce. La verdad que no. Nadie. Ni él lo esperaba. No sé qué dije. Sí. Era una alegría la que manifestaba. Sí. Vos le preguntabas las cosas más serias y te contestaba riéndose. Pero no era era una felicidad. Me duró un día la felicidad, porque creo que lo más bravo que hay es ser intendente. Lo más bravo que hay. Claro. Sí. La pregunta que... lo peor de todo. Vino ¿Cómo porque lo peor? Sí. La pregunta vino, y te dejo que después seguimos con el intendente,
porque recién hablábamos con Mario, previo a tu llegada, que hay mucha gente que es simpatizante, al menos, o es peronista, y que estaría dispuesta a volver o que querría refundar o reorganizar. Perdón. No, por favor. Apago ya esto. No, bájale volumen, lo que sea. Sí. Perdón. No importa. No importa. Pero de otra manera, no un peronismo, porque hay que respetar la democracia, no un peronismo sin Alberto Rodríguez, un peronismo con Alberto Rodríguez, pero armado de otra manera. Yo creo que, digamos, no tenemos que ser personas que vengamos a decirle a los demás lo que tienen que hacer, porque creo que todos tienen el derecho y tenés que desplazarlo con democracia interna. Y está en vos si sos de acatar un dedo mágico autoritario o decís, no, tengo un límite para levantar una mano automática y ser un chirualita, mejor si no te quieren en ese espacio te vas. Pero creo que los mismos procesos políticos se van a ir renovando. Por eso creo que, entrando un poco al tema de Alberto, para él es un tema bisagra esta elección de ahora, ¿no? Porque es más que una elección general que tiene carácter interna. Se está jugando también él su futuro político, sobre todo dentro del peronismo, con Cristina, presidente del PJ Nacional. Y además su estrategia es obviamente ir en contra de Poggi. Entonces él está como muy enfocado en ese tema y muy cerrado. Entonces, en vez de abrir las puertas, convocar, ponerse por encima, sobre todo tenemos 40 años de rodillezaísmo, ¿no? Salvo el lapsus de Claudio, que fueron 4 años. Digamos, seguir por ese cerrado, sí, porque incluso hay jóvenes dirigentes con experiencia política dentro del partido peronista que se fueron, porque dijeron, no me banco más este estilo, o sea que me parece que sí, justamente si ese es el proceso natural por el que se tiene que ir, que sea a partir de los resultados que va a obtener, pero igual puede seguir, pero de la manera que siguió adelante en la conducción del Partido Justicialista, hizo, digamos, una cuestión muy cerrada, no hubo elección interna, Maxi Frontera se fue, que era un referente muy importante dentro del peronismo en el departamento Pedernera, y bueno, esos son los resultados, ¿no? Videla. El Toti Videla. Yo no me fui dentro del peronismo, porque si bien me afilié, porque no me había afiliado nunca a ningún partido político, por eso te digo un poco, Mario, que a mí me encantó estar dentro del peronismo por la mística, por el sentimentalismo, pero la verdad que no sirvió de mucho estar ahí. Bueno, Mario te preguntó, ¿por qué lo peor es ser intendente? Porque, primero que nada, es una misión imposible dar respuestas en tiempo y forma a la población, porque tenemos un problema que es el siguiente: la coparticipación provincial históricamente es muy baja para los municipios, y yo creo que todo esto empezó en el año 96, cuando el Adolfo le quitó las patentes a las ciudades. Entonces empezó en la Constitución, en la Constitución reformada, con el límite de 8 puntos. Claro, bueno, la coparticipación justamente, pero fíjate que ya venía con esa visión el Adolfo de sacarle recursos a los municipios, ¿no? Y después de ahí empezó la merma, y además con la Constitución... con las patentes. Sí, las patentes. Sí. Cuando él pasa el cobro de las patentes al ámbito provincial, lo hizo con el argumento de que los municipios no estaban cobrando las patentes y que esto los iba a beneficiar, porque ese dinero iba a volver a la municipalidad. Me acuerdo, las coberturas. De hecho, no volvió nunca. Bueno, eso es una de las propuestas que yo quiero llevar, si salgo diputado, ojalá que así sea, de hacer una propuesta de reforma de la coparticipación municipal y también devolverle a las ciudades el tema de los ingresos que les quitó a la provincia, porque es un manejo muy discrecional con respecto a los dineros de la coparticipación. De toda la plata que viene de Nación, la mitad se la reserva a la provincia y la otra mitad la desparrama y la distribuye. Y por ejemplo, San Luis, que tiene el 36% de la población de toda la provincia, recibe el 1,8% de los recursos. Mira, la Universidad Nacional de San Luis tiene más presupuesto que la ciudad de San Luis, lo cual está bueno que tenga presupuesto en una universidad.
Pero esas son cuestiones estructurales que lograr un consenso, un acuerdo, que tendría que haber una concientización respecto de lo que significa la autonomía municipal y que los intendentes tengan recursos son elegidos por el pueblo para que puedan hacer sus planes de gobierno. Fíjate que salvo Villa Mercedes, las principales ciudades del interior que tienen municipios con gran población, pueden tener cierta autonomía, pero los demás no. Fíjate que hay un concepto sí. que se generaliza en la Argentina. Sí. Cuando vos estás en Buenos Aires, sí. lo que se dice es que las provincias son malgastadoras de dinero, ¿no? Entonces, es la inteligencia artificial. Sí, vos sabés que me controla el celular a mí, no lo puedo controlar yo. Lo voy a tirar para... sí, aparte estoy nervioso. Permíteme. Me lo querés apagar, ni mirá que el lujo que me da. Lo que te decía. No lo voy a capar. Pero había una voz que hablaba. Una copia de lo que hay acá. Lo que te decía, que en Buenos Aires se dice, y esto lo ves muchísimo, que se dice que las provincias son las malgastadoras, entonces la nación parece que es la que mejor administra el dinero, y en las provincias se traslada a los municipios. ¿Por qué no hay más coparticipación? Porque malgastan la plata, porque no le cobran al vecino, etcétera. Yo coincido en parte con eso, sí. No fue mi caso, o sea, digamos, fui muy estricto con el tema de las cuentas del municipio y creo que no se despilfarró dinero. De hecho, creo que una autocrítica debería haber sido que la Secretaría de Hacienda de mi gestión fue muy eficiente en el tema de recaudación, pero nos quedamos cortos con el tema de promover la generación de recursos. De hecho, hicimos un código tributario junto con la Universidad Nacional de San Luis, derogando un montón de tasas municipales. Entonces tenés que reformular eso. Lo que pasa es que, digamos, cuando vos tenés la posibilidad de tener una lapicera y decís este decreto o esta decisión la manejo yo, es muy tentador, ¿me entendés? Venir y gastar en lo que a vos se te ocurra. Digo, esa es la discrecionalidad que tendría que estar acotada. No estoy diciendo que vas a cometer delitos, pero sí, además vos ponete a pensar algunas cosas de las que dice Milei, que yo no lo voté, ni lo votaría, no dejan de tener su sentido, porque tenés una superposición de planes sociales, ¿me entendés? Entonces, por ejemplo, abordás el tema de la falta de recursos con gente en situación de pobreza, y tenés planes para esas personas con mismos recursos del Estado Nacional, que llegan por distintas vías, y eso son burocracias administrativas, donde cada gerencia de empleo, que el ANSES, el PAMI, la dirección de, ¿me entendés? De tantas tienen sus propios planes, entonces terminás abordando esa problemática, cuando podrías tener centralizado eso, manejado con mayor eficiencia, y además destinar recursos para no administrar situaciones de pobreza, sino luchar contra las condiciones que generan la inequidad. Por ahí fui medio generalista, pero considero que hay cierto nivel de despilfarro y de superposición de gastos que después nos vengan a decir que se gasta de más, ¿no? Ahora, bajemos a la provincia. Desde la legislatura provincial, ¿qué se puede hacer? Además, sí, con una legislatura provincial que no debate demasiado. Bueno, ese es un tema que me parece que es propio de la política, ¿no? Y por lo cual yo quiero ser disruptivo en eso. En ese sentido, alguien me preguntaba, y bueno, si salís vos diputado y sos un monobloque, ¿qué vas a hacer? Y no sé cuántos dicen apoyar lo que esté bien y criticar con una propuesta lo que está mal y no avalarlo. Bueno, soy uno de esos. Puedo dar fe de cómo trabajé como intendente, con todas las fallas que pude haber tenido. Pero además, creo que la clave está en la participación de la gente. Te doy un ejemplo. El río Volcán venía con Escherichia coli. Fueron al intendente, ni bolilla. Al Consejo Deliberante son 4. Entonces, 2 y 2, desempata el oficialista. Entonces la gente se cansó, se enteró que estaba en marcha la Defensoría del Pueblo. Fueron, hicieron una presentación y eran 400 vecinos en una población de 1.000 habitantes, 1.500. Sí. Pero porque no tenían respuesta de las autoridades. Bueno, ¿qué hicimos? Lo que tenés que hacer. Por suerte había unos pesos para hacer un estudio de la cuenca. Medimos el nivel de contaminación y había Escherichia coli, había feedlot que contaminaban. Entonces fuimos a la planta de agua, fuimos con el intendente, fuimos con Salve Agua
Y de repente, a partir de la nueva formulación del tratamiento del agua, hicieron los parámetros que tenían que hacer con el control de la potabilización, medimos después de eso y el agua fue potable de nuevo. Entonces, ahora de nuevo con este problema. Entonces, la gente es la que te acompaña y hace posible que la política resuelva problemas, porque más allá de que la Defensoría del Pueblo es un ente autárquico, por así decirte, que está en la Constitución, no deja de ser un órgano político institucional. Entonces la legislatura está con esa lógica de perro y gato. Entonces, el que es oficialista necesita las leyes para gobernar. El que está del otro lado te tiene que hacer pelota para que no puedas gobernar, así te vas antes, o te va mal así volves. Y fíjate que eso se replica en los consejos deliberantes. No está bien eso. De hecho, creo que es el órgano más desacreditado de la democracia y del Estado republicano y de derecho en la provincia de San Luis, porque si uno agarra a cualquier vecino por la calle y le dice, nómbrame un diputado, no lo sabe. O sea, si hay un diputado que tiene un buen proyecto de ley por ser de la oposición, no te lo van a votar. Y eso no está bien. Entonces me parece que si yo tengo la posibilidad de ser legislador, voy a trabajar desde la lógica de la participación ciudadana. Yo tengo una pregunta hace muchos años. ¿Qué pasó con el tema de la granja La Amalia? Bueno, un proyecto de ley que me encantaría proponer es lo siguiente. La conseguí 3 veces para la ciudad de San Luis. Me acuerdo cuando gané, seguía con entusiasmo, preocupado, pero queriendo cumplir mis promesas electorales. Me acuerdo que Javier Cacase, ¿sí? el ex intendente, fue rival mío, me decía, no la vas a conseguir La Amalia, tu papá la quiso conseguir, yo la quise conseguir, nadie la va a conseguir. Me fui a hablar con Alicia Kirchner, me hice una reunión con Puricelli, logramos la tenencia precaria, porque depende del Estado Nacional, estaba en manos del Ejército y pasó a ser de la ciudad de San Luis, y vos no podés donar tierra si no tenés una ley del Congreso de la Nación que te habilita para eso, pero podés tener tenencia precaria, que en términos jurídicos y de derechos reales del Estado, podés tener la posesión del inmueble, incluso estás en condiciones de desarrollarlo hasta que tenga la aprobación que tiene que tener. La conseguimos. Viene Cristina, saca Procrear, genera la AVE, Administración de Agencia de Bien del Estado. Todos los territorios que estaban cedidos a provincias y municipios, bolsa de nuevo a una lista ahí. Gestionando, logré Procrear. Gestionando, logré la DIPSE, que también era, ¿se acuerdan? Sí. El Adolfo me decía que yo generaba una fábrica de generar pobres, había gente viviendo en los vagones de ferrocarril. Sí. Una sola familia que no la sacáramos de ahí no se hacía Procrear. Firmamos con Diego Bocio, se hizo, y ese era fruto de un estudio, que me parece que es lo que hay que hacer, de saber dejarse ayudar y tener personal o profesionales idóneos que conozcan la materia. Vos no podés saber de todo. Entonces hicimos un plan estratégico donde dijo la ciudad tiene que crecer hacia el oeste. Hicimos los deberes, hicimos las licitaciones, había 400 viviendas con la no objeción técnica y financiera, con los tiempos que llevaba la gestión nacional, y nunca vino la plata. Entonces, no inventamos la pólvora, dijimos, de los preadjudicados que había, hicimos un fideicomiso, fue votado como ordenanza en la ciudad de San Luis, copiando el modelo de Procrear, y era un proyecto de desarrollo para la clase media, con una urbanización y un plan estratégico que fue aprobado por 2 gestiones presidenciales. La de Vulcano, esposo de Norma Rostito, que era el gerente de la AVE, y por el que era intendente de Lomas, el que estaba a cargo de la AVE después con la época de Macri. Los proyectos se aprobaron. Macri no mandó nunca la plata de las viviendas para hacer licitación, y la Cristina tampoco, y ahí nació Tu Techo, Tu Tierra. Los famosos problemas de los terrenos. Pero hubo mucho manejo político con ese tema. Vos una elección, sí, con un acto en la sociedad española, sí, entregándole certificado a la gente, acá va a estar tu Procrear. casa, acá va a estar tu casa, Procrear. Tu casa. Y era todo, y te vamos a hacer la casa y no vas a tener que pagar nada. Y después eso no fue eso, eso fue un sorteo por Lotería Nacional donde no. El acto, Procrear. hablo, eso sí, me acuerdo de sorteo. En la sociedad española fue.
También habrá sido en la sociedad española. Eso que vos decís fue en el auditorio que hicimos ¿te acordás? La ex terminal de ómnibus, cuando descentralizamos el municipio, porque el primer decreto que firmé fue autonomía municipal, ahí hicimos el decreto con la tenencia precaria para que tengas la titularidad del terreno, y lamentablemente, después Tamayo... Pero más allá del lugar donde fue, ¿eso te sirvió a vos para ganar nuevamente la elección? Eso fue después de la segunda gestión, fue Nino. No, lo tengo bien presente. ¿Sabés por qué? Porque, mira... pero en definitiva fue un engaño a la gente, fue una estafa a la gente. No fue un engaño, ni fue una estafa, fue algo... Mira, ¿sabes lo que es estafa? Primero, te lo digo como abogado que hace derecho penal. Defraudación es un ardid doloso para engañar. Está bien. Como decía el Alberto, a la luz de Dios y en el horario del día, lo que se armó es lo que se explicó y está registrado. Vos ves, después que falló el tema de las licitaciones, que no mandaron las platas, se hizo no objeción técnica, no objeción financiera, había empresas que tenían que hacerse cargo con las licitaciones. Era un desarrollo para la ciudad, era un desarrollo para la provincia, estaba la ordenanza que lo fijaba. El programa eran 60 cuotas de 4.800 pesos y la municipalidad urbanizaba a partir de la apertura de calles, la nivelación del terreno, el desmonte del terreno, y con eso se hacía el tendido de los servicios. Era un proyecto en marcha porque no te dieron los tiempos por todo lo anterior que hubo. Entonces allí a cada una de esas personas, para que no se vieran decepcionadas, que fueron 250 familias, se les entregó, además del estudio legal y técnico de los abogados de la Fiscalía de Estado Municipal, y también con Nación, porque lo supervisaba, porque seguía estando Nación, digamos, litigando, porque eso fue expropiado después en mi gestión, para que se hicieran las cosas bien y eran titulares de su terreno. Pero el resultado fue que la gente no tuvo nada, Enrique. ¿Sabés por qué? Porque en el tiempo, Nino, vino la otra gestión, pero ellos ya tenían la posesión del terreno. Si yo, que después de un crédito hipotecario, ya de grande con mi esposa, tuvimos que acceder a una casa por un crédito hipotecario, hubiera tenido ese terreno, a mí no me sacás más de ahí, a 6 cuadras del centro, con los servicios públicos, con cuotas, con un fideicomiso por ordenanza y con transparencia, para entonces, que te hagas tu vivienda. Perdón. Sí. Perdón. Ahora te voy a decir de quién es la culpa. ¿De Tamayo? Sí, y del Alberto también. Mi propuesta, yo estoy pensando un proyecto de ley para que se haga lo mismo que Procrear en La Malia desde la provincia. Y tengo todos los elementos para decir que es posible hacerlo. Entonces, fíjate, Nino, que eso era maravilloso, era crecimiento, desarrollo, master plan, se hizo la gestión. No tuvimos la plata para las viviendas que nos debió haber mandado la presidenta Cristina Kirchner, después el presidente Macri. Hicimos desagües pluviales porque estaba pensado que se inundaba la ciudad hacia el oeste, con 3.000 familias, bueno, toda esa obra de infraestructura, más el master plan del desarrollo de José Lavietolo, más hacía que eso fuera otra ciudad. Y las familias, cuando venía el abogado, venían las familias y le decía, entonces venía Isa, venía Tamayo, me preguntaban a mí, ¿qué va a pasar con La Malia? Y tiene que seguir, vos ya tenés esto que te da la posesión del terreno, pero si ustedes no lo reclaman, entonces yo decía, van a seguir con esto. ¿Qué hizo Tamayo? Te devolvió la plata, sin intereses. Y a los que no estuvieron dispuestos, con integridad, a aceptar, ¿sí?, que te hagan eso, porque eso sí es una defraudación, porque es una política del Estado, ¿entendés? Entonces, pasivamente lo aceptaron, pero otros no, y fueron a meter un recurso de amparo que todavía lo tiene. Me encantaría después, si está tiempo, hablar de lo que es la justicia. El juez Spagnolo a resolver un recurso de amparo. Entonces, digamos, no son 250 familias que pudieron tener la posibilidad de acceder a un crédito, porque estaba en una norma que es una ordenanza, sino que hubiera significado el desarrollo de la ciudad con equidad, la integración con el oeste. O sea que es un hito de algo que después políticamente, sin duda, los opositores, que hay mucha crítica que es dañina y que tiene que tener sustento. Está buena la crítica, pero no inventar cuestiones. Mientras no sean injuriantes. La gente se enteró de todo este proceso de, mire, no tiene su casa por esto, por el crédito, por Macri, por pero Cristina, yo no soy quien para cuestionarlas. Mira,
Hasta el día de hoy, yo vivo en San Martín 138, departamento 3, si una sola persona me agravió de los inscriptos, la voy a entender. Pero ¿sabes qué? Le explico como te lo expliqué a vos. Y hoy es una gran pena. Y vuelvo al Alberto. Cuando vuelvo al peronismo, o cuando me abren las puertas para ser candidato a intendente, que es contrafáctico decirlo, me arrepentí de haber sido, pero me hago cargo. La verdad me equivoqué, creí, no debía hacerlo, ya lo hice, en buena hora que lo hice. Me dijo, voy a seguir con la Amalia. Te juro, hasta me emocionó, porque vos decís, pero ¿cómo puede ser que no tengan la visión? Pues, además otra cosa te voy a decir, Nino, y esto no lo puedo probar, pero todos los parques lineales que hicimos, cosas beneficiosas para la ciudad, por el solo hecho de que las había hecho yo, las destruyó. Dejate de embromar, no le cambian los focos, dejan que se oxide, se pudran los juegos que estaban en cada uno de esos parques lineales. ¿Me entendés? Entonces, si vos tenés, que hagan como hice yo con Alicia Leme. Cuando vino Alicia Leme, era un modelo de gestión que se tercerizaba todo y la provincia manejaba qué se hacía y qué no se hacía. Vimos lo que había que hacer, equipamos la maquinaria municipal, capacitamos a los municipales, planta de asfalto, planta de hormigón, Vialidad Nacional nos capacitó los técnicos para el asfalto. Hoy están asfaltando ISA y antes Tamayo. Tamayo no, porque lo hacía por licitación. Sí. A un valor de 3 veces más barato el pavimento, porque tenés una fresadora, una terminadora, porque tenés un camión de bacheo en caliente que se maneja con un solo operario, único en 4 municipios del país. Entonces, seguí con lo que está bien, cambia lo que está mal. Ahí no va. ¿Sabés? Me parece a mí el peor de toda la municipalidad, porque tenés poco poder. Y el ¿como intendente? Sí, muy poco poder. Muy poco poder. Tenés que estar sentado ahí para darte cuenta de que de 50 problemas por día podés solucionar 5, Nino. 5. Y además hubo peleas históricas dentro de la política puntana que hicieron que se atrasara la capital. Me interesa el tema de eso. Porque no tenés plata. Y además tus soluciones son, digamos, provisorias. Para tener poder tenés que ser gobernador para fijar políticas públicas. Por ejemplo, tenés leyes como la coparticipación. Tenés que tener la plata y, como dijo un invitado que estuvo acá, el Negro Domínguez fue, ¿no? La virome. Yo tuve la virome desde el primer momento hasta que me fui y no me alcanzó. O sea, había muchas cosas por hacer y te puedo asegurar, por eso creo que es un buen proyecto para la provincia y ojalá venga un gobernador como Poggi y si hay una propuesta que es idónea, le dé que cauce al tema de la Amalia. Toti Videla fue de la virome, nos corrige. Nos corrige. Toti Videla fue de la virome. Justicia. Un desastre. Mira, hay que litigar. Justicia en la provincia de San Luis. Hay que litigar para darse cuenta de la crisis estructural que tenemos. Andate al pasillo de donde están todas las defensorías públicas. Gente, niños, ancianos, gente humilde, sin respuesta. Por tema de alimentos, por tema de violencia. Andate al segundo piso, las fiscalías, llenas de gente, porque además sin respuestas y muchas de ellas víctimas. Entonces tenés un problema que es el tema presupuestario y además la mala praxis también del Poder Judicial, donde tenés gente que no es idónea y teniendo un sistema, por ejemplo, para el tema penal y el resto de las materias que están casi oralizándose, que es maravilloso, pero se hizo una implementación de manera tal que fue de un día para el otro, sin idoneidad por parte de quien fue el procurador Martínez, que no tuvo ni una sola experiencia profesional como abogado. Entonces llevó a que no se implementara como debía hacerse. Cuando vas a hacer una reforma estructural de un sistema como el adversarial, que es muy bueno porque te acorta los plazos y vos ya no tenés expedientes papel con causas que duran 15 años, podés tener resuelto máximo una sentencia en no más de 3 años. Y además podés tener determinada una acusación y ir a un juicio oral a los 3 meses. Entonces es una cuestión estructural. Andá a los juzgados de familia, andá a los juzgados civiles. Además es un caos. Tenés jueces que meten acciones de inconstitucionalidad contra el Superior Tribunal. Tenés el Superior Tribunal que está más ocupándose por hacer la plancha que por tomar medidas para que funcione eficientemente la justicia. Entonces,
realmente tiene que empezar a funcionar como corresponde. ¿Pero cómo se arregla eso? Primero que nada, me imagino que el gobernador debe estar por dar el discurso de apertura. El 1 de abril. Es muy probable, voy a adivinar, que mencione que va a ocupar urgentemente el cargo de procurador. Es fundamental. Es fundamental. Claro. O sea, que está ahora es provisorio. Sí, por supuesto. No, claro. Subrogante, el doctor Lutens. Bueno, tiene que ser... ¿Quién? ¿Quién está? El doctor Lutens. Uno de los renunciantes anticipados. Eran 11. Sí. Lutens era uno, y es uno de los que firmó renuncia anticipada. Habría que ver dónde está la renuncia. Capaz que esté en algún lugar que... 2 funcionarios condenados por coacción agravada, Zabal y Freise, por las renuncias anticipadas de la denuncia que metió Gretel Diamante, mi esposa. Sí, tu esposa. Mira vos, estamos se fue a Mercedes por algo. Tenés 3 que todavía siguen en funciones. Entonces, digamos, se quejan de la autonomía del Poder Judicial y todo demás, y tenés ese sistema de justicia. Entonces antes decía, bueno, venía un funcionario y decía, Ministerio de Legalidad, sí, firmá acá. Sí, pero me dijo el doctor Guillermo Luiller, ministro del Superior Tribunal de Justicia, me dijo, ojo, dice que se está trabajando para intervenir la justicia, para designarnos a todos en comisión. Bueno, eso es vulneración de los derechos. El otro día, como a mí me gusta mucho el tema de la justicia, porque además litigo y además soy usuario del sistema, ¿no es cierto? Y me gusta mucho el derecho penal, me voy a hacer propaganda yo solo, digamos. Estoy en campaña también para que... Al mostrarme como formado en esta disciplina, acabo de hacer una diplomatura en la Austral de litigación penal, estoy ejerciendo y te puedo asegurar que es un desastre cómo se manejan las causas. Yo tengo, por ejemplo, víctimas... Tienes una fundación además para el acceso a la justicia. Hicimos relevamientos de acceso a la justicia, Tomás, vos te cité de esas estadísticas. Cuando sale el tema del fallo de Carlos Ponce, acción declarativa de certeza, con la doble intendencia, ¿se acuerdan? Sí. Ahí venía una amenaza real de la intervención con un proyecto del Pupagundes. Sí. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, el Senado tomó una solución salomónica y le mandó una plegaria así de cuestiones que tenía que hacer el gobernador para que no se le interviniera. Agarré ese listado, la mitad de las que había que hacer. Entre ellos no había matrícula para el Colegio de Abogados. Por ejemplo, ¿cómo se eligen los jueces hoy? Tenés que reformar esa ley. O sea, viene una terna. Cualquiera de esos 3 pueden ser los que entren. No te gusta, la rechazas. Viene otra terna. No se pueden presentar los anteriores. No te gusta, la rechazas. No puede ser. Y te quedas sin juez y te lo nombran a dedo después. Yo pongo como ejemplo siempre Córdoba, cuando estaba de la Sota, pero después lo siguió la tradición, que se autolimitan en la designación y respetan por puntaje y con objetividad aquellos que son elegidos. Entonces, que venga Luiller a decir que está en peligro la intervención judicial. Luiller es un cuadro político de los Rodríguez Sá de toda la época, entonces viene a afirmar... ¿Todo el Superior Tribunal es un cuadro político? Totalmente. Allende, bueno, uno no lo duda eso. Allende, y sí, vos fijate, Nino, de toda la vida, fue riñón, sí. Nadie tiene que pagar por los crímenes de sus padres. Su padre estuvo en el juicio de lesa humanidad, fue juez de la dictadura. No estoy estigmatizándolo con eso, perdón que lo mencione, pero son gente del riñón. Porque en definitiva, está bien que sean cuadros políticos. Mira, por ejemplo, Maqueda fue senador peronista y el tipo se fue aplaudido por tribunales, sus fallos lo hablaron por sí mismos. En Estados Unidos tenés... El ex ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, era senador por Córdoba. Pero el tema es qué nivel de político sos, ¿no? Entonces yo creo que es un nivel de políticos acólitos al poder. Bueno, ¿y cómo arreglamos la justicia acá? ¿Qué hacemos? ¿Le pedimos que renuncie todo eso? Primero que nada, no soy... ¿qué opino? Como usuario del sistema, mira, primero que nada, es muy... las designaciones de los funcionarios que se hicieron en defensorías y fiscalías, el quiz de la cuestión, que fueron a dedo, hay que llamar a concurso ya de nuevo, con un nuevo sistema de elección que dé garantías y no con el que tenés. Eso hay que hacerlo ya, no importa que... Aún cuando varios de ellos rindieron. Y el procurador. Sí, pero digamos, ¿con qué sistema rindieron? ¿Alguno tiene dudas de quiénes son los que están ahí? Nombrame uno solo... Puede ser que haya más de uno, pero San Luis es chico y nos conocemos todos. Y después así están las cosas en la justicia.
Es una determinación política, Mario. Le corresponde al gobernador, con sus fuerzas políticas, que son los legisladores, llevar adelante esa función y además la justicia tiene que reconocer que está en crisis. Otra cosa te quiero decir. El oscurantismo de la publicidad de los actos de gobierno es aberrante. Vos vas a una cámara y vas a otra. Querés saber qué jurisprudencia tenés para ver qué criterios tienen, por ejemplo, en cómo aplicas los mínimos y los máximos para un concurso de delito cuando un delincuente cometió más de un delito. Están los que te dan, porque la diferencia entre el menos y el más hace que estés en la cárcel. ¿Sí? Sí. Nadie sabe. ¿Cuántas causas entran al año en San Luis? ¿Alguien sabe? No. ¿Sabés cómo se manejan las estadísticas? Un secretario del juzgado le pasa la información al Superior Tribunal y después la cajonean. Primero que nada, la información debe ser fehaciente. Tenés una muy buena ley de acceso a la información pública que le hizo Poggi cuando fue gobernador, que sanciona penalmente el incumplimiento de un funcionario si en 10 días... No van a pensar que le estoy haciendo propaganda a Poggi, por favor. No. Después hablamos de... Bueno, porque hemos hablado mucho. Perdón que me voy extendiendo los temas, pero esa ley es ejemplar. En 10 días no contestaste, tenés que fundamentar por qué no la contestaste, y si después no la haces, podés incurrir en incumplimiento de los deberes de funcionario público. Una ley de acceso a la información la hizo el gobernador Poggi en el 2015 cuando fue gobernador. ¿Se cumple? No. Me acuerdo la primer medida, la primer reclamo que tuve como defensor del pueblo, el Tochi Moreno, 8 de la mañana, el primer día, pidiendo que haga cumplir la ley. Esa ley, que está muy buena, primero que se cumpla, y segunda, que sea aplicable también al resto de los poderes del Estado, empezando por la justicia, que se acabe el oscurantismo, porque cuando vos no tenés información, no tenés control de resultados, no tenés tablero de comando, no podés corregir aquellas situaciones donde tenés que destinar más recursos para que sea eficiente el sistema, entonces se convierte en un sistema injusto, pero eso está hecho a propósito, que no te dan la información. Hay que cambiar eso. Hemos hablado mucho de... ¿Cuál fue la frase que le dijiste a Mario? ¿Cuál fue la frase? Lo peor que hay es ser intendente. No, la otra, que te gusta la política, esa vinculada, ¿qué querés que haga? ¿Cómo te llama la política? Te tira la política. Te tira la política. Bueno, hemos estado hablando de política, de todo. Hablemos de Frente Primero San Luis. Sí, creo que está bueno. Nos juntamos... ¿Está alineado con Cristina? Mira, tenemos a la Cámpora, que obviamente sí. Tenemos el partido Frente a la Victoria, el partido La Victoria, los nombres son muy parecidos. Sí. Está el Partido Socialista Merlino, está agrupaciones como Los Irrompibles, la verdad que el nombre es disruptivo, ¿no? De Leandro Santoro. Sí. Pero están gremios importantes, como el ESMATA y otro más. O sea, en definitiva, ahí están las afinidades, Nino, ¿me entendés? Es un poco donde uno se vuelca. En el caso mío político, esa afinidad, siempre estuvo del lado de, por así decirte, dentro del justicialismo en la centro izquierda. O sea, enamorado del proyecto de Néstor y Cristina por una cuestión que tenía que ver con los delitos de lesa humanidad por mi hermana desaparecida, el juicio de lesa. Después, a los 2 años me hice mi propio partido. En el 2015 me validé con San Luis Somos Todos, conformé un frente provincial donde lo acompañé a Poggi como candidato a vicegobernador, pero siempre después voté a los presidentes del peronismo, o sea, Cristina, Scioli y Fernández. Y mirá lo que resultó después Fernández. ¿Y Massa? Massa, sí. Sí, sí, por supuesto, sí. Ahora, ese hecho, quería hablar del tema, me quedó ahí en el tintero de los candidatos de la pandemia. Bueno, pero después los candidatos de la pandemia. Adelante. No tengo nada contra Sanglá, contra el mejor jefe de policía, ni contra Sosarajo, a quien tengo aprecio en lo personal y respeto como legisladora. Pero después que el Alberto cambió de estrategia, de llevar, eso se me escapó la frase a lo mileniano, que yo dije que iba a hacer campaña con los prontuarios, no le gustó nada. No voy a decir que por eso los cambió, pero más de uno se tiraba diputado y después lo cambiaron. Sí. Y tenés una buena cantidad de funcionarios que deberían dar respuestas y salir a hablar de su inocencia, porque fueron funcionarios públicos y defenderse, ¿no? Que venga el Alberto a decir, procesenme a mí, tienen que rendir cuentas. Si la estrategia fueran que todos los candidatos, está bien, pero bueno, hoy son los que acabo de mencionar. Lo voy a decir como usuario del sistema, de las más de 200 causas que yo tuve defendiendo gente que metían preso y
porque tenían que ir a laburar o vender una tortita cuando no correspondía. Por aplicación de la ley en la época de la pandemia. El artículo 205 de abuso de autoridad. A diferencia de otras provincias, fue el peor manejo de la pandemia que hubo. Sí. Obviamente todos teníamos miedo, hubo crímenes en esa época. Mira, Ginés, que fue un muy buen médico y un muy buen político, que se equivocó, terminó falleciendo. El exministro de Salud. Terminó procesado por la vacunación VIP. Acá hubo vacunación VIP. Sí. Acá hubo fiestas como la de Olivos. Acá venían y te llamaban y decían, ¿por qué no te venías a vacunar? ¿Te llamaron para la vacunación? No, a mí nunca. Y además, si me hubieran llamado, no iba. Entonces, el tema es cómo lo manejaste con discrecionalidad absoluta. Entonces, ese jefe de policía, como el mejor de la historia, es el que permitió que se torturara. Yo estuve en una causa de torturas en la cuarta. Diría hasta por color de piel te encerraban. Y los policías tenían que cumplir la orden. Te llevaban a una comisaría, estabas hacinado, no tenías que el distanciamiento necesario ni barbijos. La cantidad de gente que se enfermó. Y además hubo casos de apremios ilegales. La discrecionalidad en el poder, o sea, las órdenes las daba el gobernador por Canal 13, pero no publicaban el boletín oficial. Entonces decía, los pares tal día, los impares tal día. En definitiva, todo se manejó de una manera tal que aquellos que tuvieron la suerte de tener un ingreso podían seguir adelante con lo suyo. Pero ¿qué pasó con los comerciantes? O sea, prolongaron innecesariamente la duración de la pandemia con una soberbia. Vos la llamabas a inglés, sí, comerciantes, comerciantes conocidos, que se fundieron, que pidieron créditos, que tenían que laburar y los encerraron y no los dejaron laburar, y fuimos de las últimas provincias en permitir a la gente trabajar. Entonces esa es la gente que vamos a llevar para diputados, que la gente saque su conclusión, y si les parece que son los mejores, que los voten. Pero lo quiero decir con conocimiento que además decenas de miles de ciudadanos en la provincia de San Luis tienen causas penales abiertas que vos ni estás enterado, con inhibición general de bienes que las hacía el que es el presidente del Superior Tribunal como fiscal de Estado, y que para que te sobresean tenés que accionar la justicia, contratar a un abogado, lograr que un defensor público te meta la acción para que se sobresean de culpa de libre cargo. Andá a buscar laburo, pedí un registro de reincidencia y te va a salir la imputación. Y me vienen a decir que son los mejores de la historia. Salen muy pocas causas. Mira, de la época esa hay una cuestión yo no me voy a olvidar nunca, que fue Anastasi dando un informe al lado del gobernador. ¿Te acuerdas que esperábamos hasta cualquier hora para escucharlos? Solazándose, porque fue exactamente la expresión que se solazó, lo mostró en su cara a Anastasi diciendo: hemos establecido verdaderas aduanas interiores. Bueno, hubo muertes. ¿Te acordás del montículo ese de la familia que falleció? Sí. Otra cosa, la gente del plan de inclusión, 4 recursos de amparos metimos, porque no te alcanzaba con el plan y salían a vender una tortita y adentro, pero encima con proceso penal. Cuando en otras provincias te llamaban la atención, y los autos que fueron confiscados, que todavía los comerciantes que traían la mercadería de Mendoza te mandaban a un campo clandestino de detención donde tenías que poner una coima para que te liberaran la mercadería. Digamos las cosas como ¿en el autódromo? Por supuesto, y en Villa Mercedes también. Sí. No sabía eso. Enrique, gracias. Bueno, pasó rápido. Bueno, Enrique Ponce, candidato a diputado provincial. Sí, es lo que decíamos, por el Frente Primero San Luis, acompañado por Daniela Serrano en segundo lugar, Juan Piturra en tercer lugar. Secretario general de Desmata. Sí. ¿Concejales? Bueno, tenés a la compañera, tenemos una muy buena lista, ¿sí? Con Roberto González Píndola, fue presidente del Consejo Deliberante. Así que vamos a estar ahí promoviendo también que nos voten en el Consejo Deliberante, en La Punta, en Juana Coslay, y también en el Volcán, con todas las listas en el departamento de Porredón, y hasta un intendente en Bisley. Bien. Si querés te doy, Nino, en un instante,
te doy la nómina de los... Por supuesto. Sí, yo también la tengo acá. Hubo unos cambios con la justicia electoral. Aquí en la ciudad de San Luis, como concejala de la ciudad encabeza Gloria Alejandra Pereira, el segundo municipal es Roberto Carlos González Espíndola, Andrea Susana Torres. Ella fue secretaria, digamos, académica de la Universidad de La Punta en la gestión de Alicia Bañuelos, profesional y además está trabajando de su profesión y una muy buena candidata también. Tenemos muy buena lista. Carlos Alberto Jacomet. Lo conozco. Colaborador estrecho, ¿no? Sí, hace 14 años que me acompaña. Sí. ¿Vino para incorporarse a tu gestión? Sí, porque fue cuando hablé con Alicia Kirchner que estaba contento, dije quiero desarrollar programas de inclusión social y vinieron con Charlie. Y María Estella. ¿No sabés que fue el único funcionario provincial, municipal, nacional, internacional, sí, incluir las presidencias de Obama, que me reputió en una confitería? ¿Quién? Charlie Giacometti. Es más bueno que el Quaker. Será bueno con vos. A mí me dijo, sos un reverendo hijo de puta. Me molestó. Te juro, me molestó porque estaba con mi familia. Pero lo conozco. Mirá que un además pacífico, en esta radio hablaba cada 2 por 3 cuando él quería. Mirá. Y llamaba a él. Mirá. No, nunca lo llamaba sí, Charlie. Sí, bueno, no lo puedo bajar de la lista. Hijo. No, yo no te pido que lo bajes de la lista, pero... Igual va en cuarto término, Nino. No, yo me acuerdo de esos dirigentes. No me importa que me hayan insultado, pero fue el único caso que viví. Mirá que me he encontrado con todos. Se debe haber sacado la bronca por la presión que yo le cometí. Entonces te agarró justo a vos y fuiste víctima de ese exabrupto y esa falta de respeto. Estaría bueno que te pida disculpas. No, ya pasó. No, además si me pide disculpas voy a decir algo. ¿Estás seguro que fue él? Pero... Mira vos, es más bueno que el Quaker, pero bueno. Será bueno que el Quaker, pero yo te voy a decir una cosa, no tomo Quaker. que la hace con vos. Bueno, gracias por la... me queda la fecha, pero no importa. ¿Por qué la segunda gestión de la intendencia no fue del nivel de la primera? Pero por eso Macri, para la próxima. Por Macri. El ajuste brutal, la remar en dulce de leche. Gracias, Enrique. Gracias. Enrique Ponce, candidato a diputado provincial en primer término, frente Primero San Luis. Segundo lugar, bueno, ya los contó Mario, Daniela Serrano, Juan Piturra y el resto de los candidatos en los lugares donde se presenta, y la idea es que esto sea partido frente provincial después, ¿no? Para las próximas. La idea es un proyecto político para el 2027. Gracias, Enrique. Enrique Ponce, el doctor Enrique Ponce ha estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes.